Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y el día de hoy vamos a seguir desarrollando nuestro tema de cómo estudiar la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das en esta noche de podernos reunir, Señor, juntos y en armonía, sabiendo, Señor, que ahí envías tú bendición y vida eterna. Gracias te damos, Señor, por esa porción de bendición y vida eterna que tú vas a enviar a nuestros corazones en esta noche a través de tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te damos gracias por ello, Señor, así como también te damos gracias por tu palabra, Señor, que es el Verbo encarnado, es Jesús, Señor. Y te damos gracias por ese regalo maravilloso, porque a través de tu palabra, Señor, tenemos vida, paz, gozo, salud, liberación, restauración, enseñanza, Señor, instrucción y corrección y tantas otras cosas más, Padre. Gracias, Señor, también por tu Espíritu Santo, que es quien nos enseña y nos guía, Señor, a toda verdad y nos la recuerda, Padre. En esta hora, Señor, venimos pidiéndote también que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros rompa todo yugo de mentira, de todo argumento y razonamiento falso que se estén oponiendo, Señor, al conocimiento de tu palabra, al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, te damos a ti desde ya las gracias y toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestros corazones en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a esta transmisión, espero que hayan tenido un viernes de bendición, de fructificación, un viernes de cumplimientos de la palabra de Dios en sus vidas. Hemos estado durante la semana hablando acerca o compartiendo y enseñando acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué es tan importante la Biblia? ¿Cuáles son sus beneficios para cada uno de nosotros? ¿Cuáles son también las actitudes que nosotros necesitamos desarrollar para acercarnos a la Biblia y que la Biblia sea total y completamente provechosa para nosotros en el mayor grado de lo posible? Y notemos que nuestra serie trata de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente nos llama a leerla, la palabra de Dios nos llama a conocerla, a atesorarla, a escudriñarla, a meditar en ella de día y de noche y a ponerla por obra. El Señor Jesús nos enseñó una parábola y es la parábola de los dos cimientos, y dice la palabra que el que escucha la palabra, la guarda, la entiende y la pone por obra, es como el hombre que hizo su casa, puso los cimientos de su casa sobre la roca. Vendrán vientos, tempestades, inundaciones, etcétera, que son los problemas, los equivalentes a los problemas de la vida, pero la casa permanecerá firme porque está sobre la roca. Mientras que si está sobre la arena, pues vendrán los problemas y la arrasarán. Y claramente el Señor establece que la roca no solamente es Él, sino que es también conocer la palabra, atesorarla en nuestro corazón, ponerla por obra, entenderla y ponerla por obra. Así que esta serie está destinada precisamente a eso, a que nosotros
entendamos, comprendamos la importancia y la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas para que nuestra vida esté firme sobre la roca. El día de ayer iniciamos con el tema de cómo estudiar la Biblia. Vimos cuál era la meta, que es una vida transformada. El ir a la palabra y estudiar la palabra es para tener una vida transformada y una relación más estrecha y constante con Jesucristo, que va a derivar en una vida y vida en abundancia para cada uno de nosotros. También vimos en el Salmo 119, vimos la importancia del Salmo 119 y que no es una coincidencia de ninguna manera que el Salmo 119 sea, en primer lugar, un salmo dedicado por entero a la palabra de Dios. Lo que es la palabra de Dios, lo que produce en cada uno de nosotros y la actitud que necesitamos desarrollar en relación con la palabra de Dios. En segundo lugar, que es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y en tercer lugar, que es el capítulo que es más o menos por versículos más o versículos menos el centro de toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso no es una casualidad. Eso es un propósito de Dios para enseñarnos la importancia y la centralidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. De hecho, no hace muchos años, quizá de un siglo para atrás, a los creyentes se les decía las personas del libro. ¿Por qué? Porque no solo tenían la Biblia, sino que además de ello, la vivían, la atesoraban, la vivían y la hablaban. Era notorio quienes realmente eran creyentes, porque eran las personas del libro. Nosotros igualmente deberíamos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, ser las personas del libro. Y eso implica amar la Biblia, andar en ella, practicarla, ponerla por obra, buscarla de todo corazón, considerarla, aprenderla, hablarla, gozarnos en ella, meditarla, consultar nuestros caminos a la luz de ella, no olvidarla, desearla, anhelarla, que sea nuestra delicia y nuestra consejera, que nos apeguemos a ella, que confiemos, que creamos y que esperemos plenamente en ella, no avergonzarnos de la palabra de Dios. Para ello, obviamente, y todo ello dirigido al estudio. Ahora, para el estudio de la palabra de Dios también vimos que era necesario por varias razones. Primero, porque Jesús nos lo instruyó. Segundo, por todos los beneficios que produce en nuestra vida, que significan vivir una vida en completo bienestar. Porque sin el conocimiento de ella perecemos, de acuerdo a lo que nos dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y Jesús también lo dijo cuando dice: ustedes erran, ustedes se equivocan porque ignoran las escrituras. También porque es una herencia que nosotros les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas, y una herencia a partir de la cual ellos van a fundamentar su vida y les va a ir mucho mejor en ella, incluso de lo que nos va a nosotros. También porque nos da respuestas concretas a las circunstancias complejas de la vida, porque produce en nosotros una fe inconmovible que es importante en este tiempo en el cual la palabra de Dios nos advierte que son días malos y días difíciles, en los cuales necesitamos fortalecernos en nuestra fe, porque todo lo que nos circunda en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, etcétera, está en contra de Dios y de la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios para mantenernos firmes en la fe y no
dejarnos vencer por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y esto está relacionado con que también la palabra de Dios nos permite afrontar sin temor la incertidumbre del futuro. El mundo hoy tiene una gran incertidumbre de a dónde va. Sin embargo, nosotros, si conocemos la palabra de Dios y estamos afirmados en la palabra de Dios, no tenemos por qué temer el futuro. ¿Por qué? Pues primero que nada, porque sabemos a dónde vamos. Segundo, porque la palabra de Dios nos dice que nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, y también nos enseña que los planes de Dios para cada uno de nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y que aunque en el mundo podemos experimentar en algunos momentos o tiempos aflicción, nosotros no debemos temer, porque Jesús ha vencido al mundo y nosotros vencemos al mundo por la palabra por la palabra de Dios y por la sangre de Cristo. Así que necesitamos estudiarla, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estudiarla? ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar en nosotros para poder estudiar de una manera más efectiva la palabra de Dios? Necesitamos 3 habilidades que están al alcance de cada uno de nosotros, que no son absolutamente nada difíciles de desarrollar, ya están en nosotros, solo necesitamos desarrollarlas en nuestra aplicación al estudio de la palabra de Dios, y además se pueden desarrollar en cualquier etapa de nuestra vida. Estas 3 habilidades son: 1, la observación, que nos enseña a entender exactamente lo que dice el pasaje. Es la base para el entendimiento preciso y la aplicación correcta de la palabra de Dios. Luego está el entendimiento, que nos lleva a comprender lo que quiere decir exactamente el pasaje. Y tercero, la aplicación, que nos lleva a entender lo que el pasaje implica y requiere de nosotros en las circunstancias concretas de nuestra vida, y lo que requerimos para ponerla en práctica. A veces estas 3 habilidades las vamos a emplear simultáneamente, y otras puede ser que por separado, de acuerdo a lo que nos guíe el Espíritu Santo. Entonces necesitamos 3 cosas: observación, entendimiento y aplicación. Algunos consejos básicos antes de ir desarrollando cada una de esas 3, de lo que significa cada una de esas 3 habilidades y todo lo que implican. El primero es que el estudio de la palabra de Dios es imposible sin la intervención del Espíritu Santo. Por lo tanto, el estudio efectivo de la palabra requiere una constante comunión con Él. Esto nos lo enseña el Salmo 119:12, el Salmo 119, 18, 19, el Salmo 119, 26 al 27 y el Salmo 32, etc. Sin la ayuda del Espíritu Santo, el estudio de la palabra se va a quedar corto. Recordemos que una de las atribuciones por las cuales, o una de las funciones para las cuales el Espíritu Santo nos fue dado por el Padre, es que nos enseñara toda la verdad, que nos guiara a la verdad, que nos recordara la verdad. Entonces, el Espíritu Santo es fundamental en nuestro estudio de la palabra. Y el Espíritu Santo está a nuestra mano, no es algo que nos vaya a costar mucho. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. De hecho, la luz que nosotros podamos tener sobre la palabra de Dios, todo depende del Espíritu Santo. Yo les contaba ayer el testimonio de que antes de que yo me convirtiera, yo siendo de judíos, entonces yo trataba de leer la palabra
trataba de entenderla, pero para mí era como que si fuera... no lo entendía, la verdad, no lo entendía. Pero en el momento en el cual el Señor vino a mi corazón, vino el Espíritu Santo a morar en mí, a partir de ese momento pude tener claridad y entendimiento acerca de lo que la palabra de Dios dice. Antes podía leer un versículo y captaba lo que decía el versículo, pero no entendía el alcance del versículo. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, pude leer la Biblia con mucho más entendimiento y entenderla con mucho mayor precisión. Por lo tanto, el Espíritu Santo es fundamental para que nos ayude a leer la palabra. Por lo tanto, cuando vamos a leer o estudiar la palabra, debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en la palabra en todo tiempo. Luego, otro consejo es que Dios en cualquier momento, por medio de su Espíritu Santo, nos puede dar nuevas perspectivas más amplias en cualquier punto de nuestro estudio. Así que por ello también necesitamos mantenernos sensibles a su dirección. Cuando nos llame la atención palabras o pasajes específicos, necesitamos detenernos un momento y meditar en lo que Dios en ese momento nos está mostrando o quiere mostrarnos. Recordemos que la palabra es una palabra viva, es una palabra eficaz, y Dios a través de su palabra nos va a hablar a cada circunstancia y momento de nuestra vida. Entonces, y muchas veces como lo hace el Señor, es que estamos leyendo la palabra y hay un versículo o un pasaje que inmediatamente nos salta, o sea, que nos atrae de una manera especial. Eso es porque el Señor, a través de ese pasaje o de ese versículo o de esa palabra específica, el Señor quiere mostrarnos algo que necesitamos aprender y guardar en nuestro corazón para el proceso en el cual Él nos está formando. Una buena forma de estudiar la palabra y de ir recordando lo que la palabra, lo que Dios a través de su palabra nos está hablando. Recordemos que la palabra también es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es Jesús. Jesús es el verbo encarnado de Él. Por lo tanto, Dios nos habla en su palabra porque su palabra es Él. Entonces es importante que usted en su Biblia vaya subrayando esos pasajes que le están llamando la atención, y si el Señor le dice algo en especial respecto a ese pasaje, pues tome un lapicero y haga su anotación en la Biblia. La Biblia no es como algunos piensan, un libro que debe ser intocable. No. La Biblia es un libro de enseñanza, de instrucción, de corrección, de confrontación. Solo le voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo de ello. Si es posible, usted ve acá, esta es una Biblia especial que solo tiene una columna por página, y ahí permite que haga las anotaciones de lo que el Señor me va hablando o revelando a través de ese pasaje. La Biblia es para eso. No tenga temor de rayarla, o no tenga temor de hacer anotaciones, de hacerle subrayados, de resaltarla con marcador. Yo me recuerdo cuando comencé en mis caminos del Señor, un día fui a yo ya traía un poco esa costumbre de leer subrayando y de leer haciendo anotaciones a la orilla, a los márgenes de lo que leía, de los libros seculares. Entonces, cuando vine al Señor con mi Biblia, hacía exactamente lo mismo. Y un día fui a una iglesia y un hermano me dice, hermano, qué irreverente que usted esté rayando su Biblia. Y le digo, ¿por qué? Es que la Biblia es un libro sagrado. Entonces,
y no debería rayarlo, no debería marcarlo. Entonces yo le dije, mire, en realidad la mejor Biblia que usted tiene es la Biblia que está dentro de su corazón, porque esa es la que va a practicar. Y yo creo que a usted le falta Biblia en su corazón, porque lo que usted está haciendo es juzgándome. Y la Biblia dice que no juzguemos. Así que así me lo quité de encima. No sé si fue muy apropiado de esa manera en ese momento, pero esa es la verdad. La verdad, y hay algo que es, este también es un buen consejo para usted y para mí. La mejor Biblia que usted puede tener es la Biblia que va a tener guardada en su corazón. Es la palabra que va a estar atesorada en su corazón. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que se va a convertir en vida. Esa es la palabra que se va a convertir en fortaleza, en seguridad, en fe, en liberación, en instrucción, en corrección, en formación, en su vida. Tenerla simplemente en un libro y solo leerla, pero no atesorarla, eso no es lo que la palabra de Dios nos instruye. La mejor Biblia es la que está guardada en nuestro corazón, la que está atesorada en nuestro corazón, porque esa es la Biblia que vamos a vivir. Por eso es importante que no solo la leamos atentamente, porque observación significa una lectura atenta de la Biblia, sino que la meditemos, la estudiemos, la pensemos, la comprendamos y la guardemos en nuestro corazón para que la podamos vivir. La otra cosa que es importante en cuanto a consejos básicos para leer la palabra de Dios es que necesitamos leerla y estudiarla capítulo por capítulo y libro por libro. Si el Señor permitió que la Biblia que nosotros tenemos estuviera estructurada de la manera como está, es decir, en una secuencia que va desde Génesis hasta Apocalipsis, eso no es una obra del hombre, eso es una dirección del Espíritu de Dios para que la Biblia esté ordenada de esa manera. Por lo tanto, nosotros necesitamos leerla y estudiarla de esa manera y en ese orden. No de saltando de un pasaje a otro, de un libro a otro, y de acuerdo a nuestro propio gusto. Eso quizás lo podamos hacer más adelante cuando ya tengamos un panorama completo de la palabra, pero inicialmente lo que necesitamos es comenzar desde Génesis e irnos hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios en la palabra de Dios, tanto en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una revelación que se va dando gradualmente, poco a poco. No vamos a entender mucho del Nuevo Testamento si no hemos entendido el Antiguo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se fundamenta en el Antiguo Testamento, número uno. Número dos, el Nuevo Testamento nos da un mayor entendimiento también del Antiguo Testamento. Pero ¿qué entendimiento nos va a dar del Antiguo Testamento si no lo hemos leído? Y si comenzamos con el Nuevo, necesitamos comenzar en orden, irla leyendo en orden. Este es otro consejo que le quiero dar. Si usted nunca ha leído la Biblia, vamos a suponer, nunca ha leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, hágalo. Y no se detenga mucho más que en aquellos pasajes que el Señor le esté marcando como relevantes en ese momento y haga una lectura continua. Esto por lo menos una o dos veces de leer la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, de tal manera que tengamos un panorama completo de ella. Hay algunos programas que yo no estoy muy de acuerdo con ellos,
que es el de leer la Biblia en un año, y en ese programa lo que hacen es que le dan a uno a leer un trozo del Antiguo Testamento, uno de Salmos y otro del Nuevo Testamento. Entonces como que las lecturas se van quedando incompletas. Eso está bien para una persona que no haya desarrollado ninguna disciplina en la palabra y por una sola vez tal vez. Pero mejor si en lugar de seguir un plan de un año que está dividido en diferentes porciones de la palabra cada día, lo mejor quizá sería hacer algo muy simple. La Biblia tiene 1085 capítulos. Si yo la quiero leer en un año, divido 1085 entre 365 y me va a dar una aproximación que es igual a 3. Entonces, si leo 3 capítulos al día de la Biblia, al principio, pues voy a leer la Biblia en un año. Si la quiero leer en 6 meses, pues leo 6 capítulos de la Biblia en un año, en 6 meses, 6 diarios. De lunes a domingo, 6 capítulos diarios, y voy a leer la Biblia en 6 meses. Total, completa, sin esforzarme demasiado. Cada capítulo de la Biblia normalmente me va a llevar entre unos 10 minutos a unos, si mucho, 15 minutos. Eso quiere decir que lo más que me voy a tardar en leer 6 capítulos de la Biblia es hora y media, y si la divido en 3 periodos durante el día, son 3 periodos de media hora, que es tiempo que vale la pena invertir, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es limpieza, la palabra de Dios es transformación, la palabra de Dios es bienestar, la palabra de Dios es liberación. Vale la pena invertirnos por lo menos 90 minutos al día de nuestra vida para tener vida y vida en abundancia. Entonces no debemos tener temor ni ningún pretexto para emplear una hora y media en leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es sanidad, trae sanidad, bendición, transformación y tantos beneficios más, que vale la pena invertir ese tiempo, y aún si fuera posible más tiempo, mucho mejor, para poderla entender, comprender, guardar y beneficiarnos total y completamente de la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a entrar a ver la primera habilidad de las que hablamos, o capacidad de la que hablamos, que ya está en nosotros y que necesitamos para estudiar la palabra de Dios, y es la observación. ¿A qué nos referimos con observación? Es a una lectura atenta, no mecánica, no rutinaria, sino a una lectura enfocada con muchísima atención en lo que es la palabra de Dios. La observación es descubrir lo que dice el texto. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, la observación es esa atención atenta en la lectura de la palabra de Dios. No agarrarlo como que si fuera una tarea que tengo que cumplir 6 capítulos diarios. No, que sea una delicia. La palabra de Dios es una delicia. Llega a ser una delicia a nuestra vida. Lo dice el Salmo 1, versículos del 1 al 2. Dice, en realidad en el versículo 2 dice que en la ley bienaventurado el varón que en la ley de Jehová tiene su delicia, y en ella medita de día y de noche. El salmista dice que la palabra de Dios es miel a nuestra boca, dulzura a nuestra boca, además de alimento, y de un alimento necesario para nutrir nuestro espíritu. Si no vamos a la palabra, es como que nuestro espíritu no va a comer, y si no va a comer, nuestro espíritu va a estar debilitado. No estoy hablando del Espíritu Santo, voy a estar hablando de nuestro espíritu. Va a estar debilitado, desnutrido, anímico,
o con anemia espiritual, y por lo tanto no va a ser fortaleza a nuestras vidas. Entonces necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios todos los días, nutrir nuestro espíritu en la medida en la que la palabra de Dios está, ojo con esto, en la medida en que más palabra de Dios hay en nuestro corazón, guardada, atesorada, y en nuestra mente entendida, comprendida, en esa misma medida menos mundo va a haber en nuestro corazón. Por lo tanto, vamos a ser apartados del mundo y vamos a ser acercados cada día más a Dios, que es su voluntad para con nosotros, que es la santificación. Y eso lo dice el Salmo 1. En el versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores. Es decir, anda apartado del mal. ¿Por qué? Porque en la ley de Jehová medita de día y de noche, y en ella encuentra su delicia. Entonces será acercado al bien. ¿En qué forma? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y eso significa vida y vida abundante, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y que todo lo que hace le va a salir bien. Entonces la Biblia, mientras más palabra de Dios hay en nuestro corazón, esto nos va a alejar del mal, del mundo, del pecado, de la iniquidad, de la rebelión, de la maldad, y nos va a acercar al Señor, es decir, cada vez más al amor, al gozo, a la paz, a la benignidad, a la bondad, a la fidelidad, a la humildad y al dominio propio. Y eso nos va a acercar cada vez más a la santificación. ¿Qué necesitamos para desarrollar esta observación? En primer lugar, necesitamos comenzar con oración, como lo hablamos hace un rato, porque es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo toma las cosas de Dios y nos las ilumina y revela a nuestro corazón. Necesitamos pedirle, por lo tanto, al Espíritu Santo que nos guíe en el estudio de la palabra y nos revele las cosas que necesitamos aprender cada día. Miren, el hecho de orarle al Espíritu Santo tampoco debe ser una rutina o algo rutinario que hagamos cuando vamos a leer la Biblia. Orarle al Espíritu Santo es para estar conscientes de la importancia de su obra en nosotros cuando vamos a leer la palabra de Dios, y de comenzar a sintonizar nuestros pensamientos y nuestro corazón al corazón y al pensamiento del Espíritu Santo para recibir esa porción de iluminación y de revelación que necesitamos de la palabra en ese momento. El segundo elemento que nos ayuda a tener una observación más atenta, más provechosa acerca de la palabra de Dios es hacer preguntas sobre los elementos básicos del pasaje que estamos estudiando. Es imprescindible una buena observación para alcanzar el entendimiento de la palabra, de lo que la palabra de Dios dice. De lo contrario, puede ser que lo que pensemos o sintamos o lo que han dicho otras personas influya en nuestra percepción del texto, y ello nos puede llevar a equivocaciones o errores. Como nos lo dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 16, que lo vamos a leer. 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo número 16. Dice la palabra: casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, es muy probable que personas que son inconstantes en la palabra de Dios, o personas que no tienen una buena formación en la palabra de Dios, pero que nosotros escuchamos, puede ser que si nosotros no estamos
leyendo la palabra con atención, los errores que esas personas puedan cometer en el entendimiento de la palabra nos lo trasladen a nosotros y por lo tanto nos conduzcan a error o nos conduzcan a creer en algo diferente de lo que el Espíritu Santo a través de su palabra nos está indicando. Entonces, por ello, mire, una buena actitud o algo a veces que es necesario que nosotros hagamos para el mejor entendimiento de la palabra de Dios es que nos quitemos los anteojos de lo que hemos visto en la palabra de Dios con anterioridad y nos pongamos los anteojos para que la palabra de Dios nos hable. Esto es una figura nada más, ¿no? Pero muchas veces nosotros hemos visto con los anteojos de otro la palabra de Dios. Pero nosotros necesitamos ponernos nuestros propios anteojos para ver lo que la palabra de Dios dice exactamente. ¿Sí? No lo que otros dicen que dice, sino lo que la palabra de Dios me está diciendo a mí específicamente y lo que el texto de la palabra de Dios dice exactamente. Solo para ver la importancia de esto, para entender la importancia de esto. Hoy, en el ámbito cristiano, hay alrededor de por lo menos, unas 50 o 60 enseñanzas que son verdades parciales. Y una verdad parcial también es una mentira parcial. Y una mentira parcial es una mentira completa al final. Porque un razonamiento verdadero más uno falso nos da una conclusión falsa. Entonces, esto es por falta de profundizar en el verdadero significado de lo que la palabra de Dios dice y significa. Por ejemplo, le voy a dar solo un ejemplo. Cuando en el ámbito cristiano se habla de prosperidad, normalmente todo el mundo lo entiende o una buena parte de las personas lo entienden como dinero. Sin embargo, el concepto de prosperidad bíblica nada tiene que ver con el dinero. Si profundizamos en lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la prosperidad, es el que nos vaya bien en todas las cosas que hagamos. No significa necesariamente enriquecerse económicamente, es enriquecerse en todas las cosas de nuestra vida, es decir, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y puede incluir también enriquecimiento en nuestras finanzas, pero también el concepto de riqueza económica en las finanzas es en la Biblia es diferente del concepto del mundo. Riqueza en la palabra de Dios significa tener más de lo que yo necesito para vivir sobriamente. Tener un poco más allá de lo que necesito para vivir. Eso ya es riqueza. Entonces, de no profundizar en lo que significa, en todo el contexto de lo que nos dice la Biblia al respecto de un tema, nos lleva a enseñanzas de error. Por eso, cuando usted va a la palabra de Dios, necesita en cierta forma, en ese momento, hacer a un lado todo lo que le han enseñado, ver lo que dice verdaderamente el texto y lo que dice la palabra de Dios, y si lo que le han enseñado o ha aprendido con anterioridad es lo correcto, pues entonces lo suma a lo que la palabra de Dios le está enseñando en ese momento, y si no es lo correcto, pues lo complementa para que esa media verdad sea una verdad completa. Así que por ello también es importante la observación y hacer preguntas. Para una buena observación es necesario responder por lo menos algunas, si no todas, de las siguientes preguntas. Primero, ¿quién habló? La Biblia es inspirada totalmente por Dios, pero no quiere decir que todo lo que la Biblia dice lo dijo Dios. Muchas veces o algunas veces, por ejemplo, en Mateo capítulo 4 encontramos palabras que dijo el diablo.
En el libro de Job encontramos palabras que dijo Job y que dijeron los amigos de Job que no dijo el Señor, que no era la palabra de Dios, era la palabra de los hombres mal entendida o mal interpretada, o en el caso de Mateo 4, pues eran las palabras del diablo. Entonces también vemos que por ejemplo, en el libro de Reyes, cuando nos habla de Elías, vemos palabras que dijo Jezabel, palabras que dijo Acab, que no eran palabras conforme a Dios. Entonces necesitamos ver quién habló. Luego, ¿de quién se trata? ¿Quiénes son los personajes de la historia y a quién le están hablando y bajo qué influencia están hablando? ¿Bajo la influencia del Espíritu de Dios, bajo la influencia del espíritu demoníaco o bajo la influencia de su carne? Luego, también necesitamos observar qué tema o de qué acontecimiento se trata, qué instrucciones emanan de ese acontecimiento o de esa circunstancia que se está dando, o qué dice específicamente el pasaje en cuanto a las instrucciones que nos está dando. ¿Qué se aprende del texto acerca de las personas, del acontecimiento de la enseñanza? Le voy a dar un ejemplo. La historia de David y Goliat es hermosa. La historia de Noé y el arca es hermosa. La historia de cómo Dios liberó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, también es hermosa. Pero no basta para nosotros que esa historia sea hermosa. Lo importante de esa historia es qué principios podemos derivar de esa historia que fortalezcan, alimenten nuestra vida. ¿Qué principios, qué enseñanzas nos está dando ese pasaje que nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida? Por ejemplo, en Noé hay muchas enseñanzas. Noé fue persistente durante 120 años para construir el arca, a pesar de las burlas de toda la gente, pues estaba construyendo un barco donde no había agua en ningún lado. Parecía una locura. Por el otro lado, las dimensiones del barco también en ese tiempo eran una locura. Aparte de ello, Noé es un ejemplo de paciencia y de persistencia, porque durante 120 años construyó esa arca, nunca desmayó. Él tenía una meta muy clara y la palabra de Dios dice, por ejemplo, que sin visión el pueblo se desenfrena, el pueblo perece, el pueblo se desvía. Y aquí nos da un ejemplo de la importancia de vivir en la visión de Dios para nosotros, vivir en la visión y perseverar en la visión a pesar de la oposición de la gente, va a traer bendición para nosotros y también bendición para nuestra familia y para nuestro entorno, porque en el arca no solo se salvó Noé, que era el justo, sino que se salvó toda su familia y se salvaron por lo menos 2 ejemplares de cada especie animal. Entonces, por ejemplo, esa es una derivación de la enseñanza del arca de Noé. Aparte de que también la maldad del corazón de los hombres está ahí siempre presente, y es lo que dice Jeremías 17:9, que hay una parte en nuestro corazón que es engañosa y perversa, etc. Podemos muchísimos principios que son importantes y necesarios para nuestra vida, que podemos sacar de cada una de las enseñanzas de la palabra de Dios. En la historia del enfrentamiento entre David y Goliat hay una enorme cantidad de principios de cómo vencer esas tormentas o esas circunstancias difíciles en nuestra vida. ¿Qué necesitamos hacer para vencerlas?
en toda historia vamos a encontrar un gran aprendizaje, porque en la palabra de Dios, mucho antes de que la ciencia enunciara ese principio, Dios nos creó así y lo sabía, que una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces una historia es una imagen que va a hablar mucho más allá de lo que nos está diciendo textualmente. Es una imagen para que nosotros podamos entender más ampliamente lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar a través de esa ilustración. Y yo le contaba, no sé si ayer o antier, un caso que me pasa con un pasaje de la palabra específicamente para mí, que es muy importante o muy cercano a mi corazón. No es que sea más importante que otros, pero es un pasaje que está muy cercano a mi corazón casi desde que comencé mi vida como creyente, que es la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Y miren, a través de esa palabra, de ese pasaje, el Señor me ha mostrado ejemplos de más de 70 temas diferentes. Ayer le enunciaba una buena cantidad de ellos. Lo mismo hay otro pasaje que es Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El Señor me ha enseñado tantísimas cosas a través de 3 versículos nada más. Que es Mateo 7, 21 al 23. Y Dios, estoy total y completamente seguro que va a hacer lo mismo con cada uno de nosotros cuando le pongamos atención y observación a esas historias, y guiados por el Espíritu Santo, con la luz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos vaya revelando los principios que están detrás de esa historia. También es importante porque esto trae mucha confusión, principalmente cuando se refiere a las profecías relacionadas con los últimos tiempos, hay que discernir para quién va dirigida esa profecía. En los últimos tiempos van a ver en diferentes momentos una buena cantidad diferente de personas a las cuales le aplica diferente profecía. Por ejemplo, en este momento está la iglesia, y en la iglesia está aquellos que están perseverando y aquellos que no están perseverando. Pero también está el pueblo de Israel, que son los judíos, y también están los no creyentes. Pero una vez que la iglesia es arrebatada, van a haber creyentes, pero ellos ya no son la iglesia, porque el tiempo de la iglesia termina en el momento en que la iglesia es arrebatada, va al cielo y se prepara para las bodas del Cordero. Entonces, pero sin embargo, una vez que la iglesia sea arrebatada, van a haber creyentes post arrebatamiento. Ellos son los llamados elegidos. Ya no les llama iglesia en la palabra, sino le llama los elegidos. Los elegidos van a ser tanto judíos como no judíos que se conviertan al Señor Jesucristo. Entonces, para ellos hay unas profecías en la palabra de Dios que están claramente definidas, porque usa la palabra elegidos. Aparte de ello, ya no hay profecías para la iglesia después del arrebatamiento, porque la iglesia en ese momento ya no está en la tierra. Por eso es que el libro de Apocalipsis, del capítulo número 5 al capítulo 19, no menciona para nada a la iglesia, sino menciona a los elegidos, a los judíos y a los no creyentes. Y así sucesivamente. Pero eso solo lo vamos a... No es difícil. Ojo, no es difícil, no es complicado. Simple y sencillamente necesitamos observar lo que la palabra de Dios está diciendo, a quién se está dirigiendo, y tener el panorama completo de la palabra de Dios. Cuando usted tiene el panorama completo de la palabra de Dios, no hay confusión en cuanto a los tiempos. Eso nos va a dar un panorama de lo escatológico. No nos va a dar fechas, no nos va a dar el calendario,
pero sí nos va a dar la sucesión de los acontecimientos y vamos a poder estar confiados. Yo no tengo ningún tipo de incertidumbre, duda, etcétera, en cuanto a la tribulación y la gran tribulación, porque esa parte no le corresponde a la iglesia, porque tengo absolutamente claro que la iglesia se va a ir antes de la tribulación. Los hechos de la tribulación están ahí escritos para nosotros, la iglesia, para que sepamos lo que le va a suceder a los que no van a ser arrebatados en el arrebatamiento, para movernos a la evangelización y a traerlos a Cristo antes de que sea el arrebatamiento, y también como ejemplo para ellos de lo que les puede pasar si no, como decimos aquí en Guatemala, si no se ponen las pilas, si no se ponen firmes en el Señor, si no viven bajo el señorío de Cristo en sus vidas. Entonces, la palabra, las preguntas que necesitamos hacer para una buena observación es: ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Son preguntas sencillas que el Espíritu Santo nos las va a ayudar a resolver. Lo segundo, subraye palabras y frases clave. Vea en cada pasaje cuál es la palabra clave, la palabra que le da sentido a ese texto, y márquela, subráyela o ¿cómo se llama? Resáltela o hágale un círculo o algo así, la palabra que usted considere clave para usted en ese momento cuando está leyendo el texto. Las palabras claves son aquellas que si usted las elimina dejaría el pasaje sin sentido, es decir, son las que le dan sentido al pasaje y a menudo se repiten a fin de comunicar el punto de vista o el propósito de Dios al escribir ese pasaje específicamente. Y después de eso, de detectar la palabra clave, haga las mismas preguntas: ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Que le pueda contestar el texto y el Espíritu Santo. Lo siguiente es que elabore listas. Las listas se refieren a las formas en que se describe en el texto una misma palabra clave o las diversas cosas que se dicen acerca de usted, de mí, o de una persona o de algo, o los distintos pensamientos o instrucciones relacionadas entre sí. Estas revelan verdades y resaltan conceptos importantes que se aplican a la vida diaria. Por ejemplo, en el versículo 3 de Salmos, Salmo 1, el versículo 3 dice que el hombre que medita de día y de noche en la palabra de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa es una figura. Es la primera parte del listadito que haríamos de ese pasaje. La segunda es: da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. En ese pasaje hay cuatro partes importantes. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Mire, usted recuerde, alguna vez ha visto en un desierto que hay un río y a la orilla del río crecen árboles, y esos árboles están plenamente verdes en toda época del año, mientras que todo a su alrededor está seco, desértico, café. Quiere decir que ese árbol tiene vida aún en medio de las circunstancias difíciles que estén a su alrededor. No le va a faltar vida, no le va a faltar bendición. Luego, su hoja no cae. Significa que no tendrá pérdidas, solo tendrá ganancias. Que da su fruto a su tiempo, que vivirá el fruto del Espíritu Santo. Producirá o manifestará el fruto del Espíritu Santo, del cual los demás se beneficiarán, porque el fruto del árbol no es para su beneficio, el fruto del árbol es para el beneficio de los demás. Obviamente que regresa a nosotros como cosecha, pero inicialmente es
para dar. Eso implica una vida de servicio. Por el otro lado también, el que las hojas no caigan, las hojas son como los pulmones para la planta. Eso quiere decir, va a tener vida. El oxígeno para nosotros es vida. Lo que el aire que respiran las plantas a través de las hojas, también para ellos es vida. Y ese aire para la planta es el aire, digamos, del ambiente. Pero el aire de nuestro espíritu es el Espíritu Santo morando en nosotros. Es ese aliento de vida que nos es dado a través del Espíritu Santo. Mire todas las enseñanzas que podemos sacar de un solo versículo, haciendo listado y preguntándonos por qué la palabra de Dios nos está dando esa imagen y qué significa esa imagen. Ese es un buen ejemplo. La otra cosa que necesitamos es observar contrastes y comparaciones. Constantemente la Biblia nos dice que tal cosa es como tal otra. Otra vez, para entender este concepto, nos refiere a una imagen que habla más de 1000 palabras. Por ejemplo, hay un pasaje que tiene una enseñanza tremenda y es un solo versículo. Dice, el reino de Dios está en Mateo capítulo 13, versículo 33. El reino de Dios es como una mujer que tomó 3 medidas de levadura, las puso adentro de la masa y leudó toda la masa. Es una parábola de un versículo. Sin embargo, este versículo nos está hablando de la función de la iglesia con relación al mundo y con relación a los creyentes. La masa es el mundo, las medidas de levadura son los creyentes y el efecto de leudar la masa es el efecto transformador de los creyentes cuando estamos en el mundo. Por lo tanto, los creyentes no nos debemos encerrar en la iglesia, sino debemos salir a influenciar el mundo que está a nuestro alrededor con la palabra de Dios. Solo nuestra presencia ya es luz, ya es sal en el mundo, y mucho más cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Mire, de una imagen podemos sacar un montón de enseñanzas. Entonces necesitamos observar esos contrastes y comparaciones que hace la Biblia. Generalmente un contraste es una comparación de cosas diferentes u opuestas. Y normalmente la palabra nos lo marca cuando va a ser un contraste con la palabra pero. Luego, una comparación señala semejanzas entre lo que se está diciendo y aquello con lo que se está comparando. Y la Biblia nos avisa de eso cuando usa palabras como semejante a, parecido a, como o tal como. Por lo general, estas comparaciones son para subrayar de una manera muy descriptiva verdades significativas y lecciones importantes que necesitamos aprender de la palabra, y esas imágenes las emplea el Señor para ayudarnos en la tarea de recordar o de aprender el pasaje. Recuérdese, una figura o una imagen habla más que 1000 palabras. También la otra cosa que necesitamos ver, y con esto vamos a ir terminando, no el tema, pero sí la enseñanza del día de hoy, y la continuaremos el próximo domingo, es hacer notas referentes al tiempo al cual se está refiriendo la palabra de Dios. Si es algo que ya se cumplió, o es algo que está por cumplirse, o es algo que se va a volver a cumplir. Recordemos lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés dice, lo que ya fue, volverá a ser. Y lo que es hoy ya fue. Entonces muchas veces la palabra de Dios tiene una doble referencia, y eso lo encontramos en el contexto. Por ejemplo, en cuanto a las profecías acerca de Israel y referido a los últimos tiempos, son profecías que ya se cumplieron, pero que se volverán a cumplir en este tiempo en el cual Israel está siendo restaurado cada día más, y en el tiempo de la tribulación. Estas son señaladas
ya sea de una manera precisa o con palabras tales como hasta, entonces, luego, cuando, después, etcétera. O sea, hay un adverbio de tiempo. Generalmente dentro del pasaje que nos está advirtiendo o enseñando acerca del tiempo en el cual ese pasaje tiene su aplicación. Con mucha frecuencia la relación del tiempo en que ocurren los hechos revela el verdadero sentido o significado del texto. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en el libro de Romanos, miren los errores que se pueden dar. En realidad es en Corintios. Cuando la palabra de Dios, Pablo enseña que las mujeres caen en la congregación. Y si alguna necesita aprender algo, que le pregunte a su marido cuando llegue a la casa. Ahí no está hablando, en ese pasaje no está hablando de que la mujer no puede predicar. Lo que está hablando es de que no hayan interrupciones cuando alguien está enseñando la palabra de Dios, que no hagan preguntas para interrumpir la enseñanza, sino que esas preguntas se las guarden y cuando lleguen a su casa se las pregunten a su marido. Y esto también es una enseñanza para los maridos. Los maridos deben estar preparados con la palabra de Dios para poder enseñar a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque si no estamos preparados, una mala enseñanza a las parejas o a nuestros hijos puede ocasionar que cometan errores. Y un ejemplo muy claro de eso es Adán y Eva. Dios le dijo a Adán que no podía comer del árbol del fruto del bien y del mal. Y le dijo exactamente eso, no puedes comerlo. Sin embargo, ¿qué dice Eva? Eva no recibió bien la enseñanza de Adán y eso hizo que se equivocara, porque dice, del fruto del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal no podemos comerlo ni tocarlo. Jesús nunca dijo que no lo podían tocar, Dios nunca dijo que no lo podían tocar. Lo que dijo es que no lo podían comer. Aquí vemos que Adán no fue totalmente diligente en enseñarle correctamente la palabra de Dios a Eva. El que debe enseñarle la palabra a su mujer es el hombre. Pero ese pasaje específicamente no se refiere a que la mujer no pueda predicar. Encontramos otros pasajes que nos aclaran el tema y algún día platicaremos de esto. Pero si vemos el texto en su contexto, no se está refiriendo a predicar, se está refiriendo a mantener el orden dentro de los momentos congregacionales, cuando alguien está enseñando la palabra o predicando la palabra. Muy bien. Vamos a terminar en este momento esta enseñanza para continuarla el próximo domingo. Los invitamos desde ya a las 8 de la noche para poder compartir la continuación de esta enseñanza acerca de cómo estudiar la palabra de Dios y específicamente acerca de la observación, lectura atenta que necesitamos hacer de la palabra y las herramientas que nos permiten hacer esa lectura atenta. Porfa, todavía no se retire de la transmisión porque quisiera que oráramos por usted y por todos los suyos, así como por todos nosotros. Solo le quiero recordar que tenemos a su disposición dos instrumentos para edificar su vida, exhortarla, consolarla. Y uno es nuestro canal de YouTube, @Gustavo Bianchi, todo en minúsculas, y la otra es nuestra página de internet, que es www.ministerioreyesysacerdotes.net. Ahí en el canal hay más o menos unas 250 a 300 prédicas en audio, video y con los bosquejos. Y en la página de internet hay alrededor de unos 2.500 estudios, todos agrupados por temas de interés, para que usted se le haga más fácil la búsqueda de los temas que le interesan. Por un lado. Por el otro lado, yo sí le aconsejo, en estas enseñanzas donde ya estamos hablando de cosas puntuales para poder aprender, para poder estudiar la palabra de Dios más ampliamente, le voy a sugerir que entre a nuestro canal, busque esta enseñanza y ahí están los bosquejos.
de cada uno de los temas que hemos ido tratando para su edificación, y esos bosquejos los puede copiar y trasladarlos a su medio electrónico de preferencia para que pueda reforzar este conocimiento. Muy bien, si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales. La palabra de Dios dice que lo que hemos recibido de gracia lo demos de gracia. Por el otro lado, si usted el día de mañana va a salir de su casa, siempre y cuando no sea con su grupo familiar, pues si es con su grupo familiar no, pero si va a salir de su casa y va a tener contacto con personas que no son de su grupo familiar, recuérdese de usar la mascarilla, lavarse sus manos continuamente con jabón y también mantener el distanciamiento social necesario. De esa manera se protege usted, protege a su familia y nos protege a todos, no solo del COVID, sino de un montón de enfermedades más que se transmiten por el contacto directo a través de la respiración o del aire. Muy bien, vamos entonces reiterándole la invitación a que el próximo domingo a las 8 de la noche usted nos pueda sintonizar para continuar con esta enseñanza. Vamos a orar y le voy a pedir que me acompañe a orar en este momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio, Señor, que tú nos has dado de compartir acerca de tu palabra y de recibir instrucción, Señor, para poder aprovechar de una mejor manera y más eficaz, Señor, tu palabra para nuestras vidas. Señor, te damos gracias también no solo por tu palabra, sino por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y te pedimos, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y aplicada produzca fruto y fruto abundante para gloria de tu nombre. Señor, en esta hora también venimos aprovechando el privilegio que tenemos, Señor, de entrar confiada y libremente al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. En esta hora venimos levantando delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestras familias, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno. Y tu Espíritu Santo también esté sobre cada uno, Señor, obrando y sanando a todos los que están enfermos, Señor, restaurando a los que están quebrantados en su corazón, Señor, entendiendo que cada una de esas emociones negativas que experimentamos son resultados, Señor, de heridas que tenemos en el corazón que no han sido sanadas. Por ello, Padre, te pedimos que sobre cada uno de los que estén quebrantados, tú extiendas, Señor, tu manto de alegría, pero por sobre todo derrames tu óleo de gozo en sus corazones para que sean sanados, Señor, restaurados y liberados de esas heridas de su corazón, Padre. También te pedimos que tu Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, rompa todo yugo, toda atadura, todo argumento y razonamiento falso, toda mentira que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a la palabra, Señor, y a la vida abundante que tenemos en ti, Padre. Señor, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo atraiga con lazos de amor, Señor, a aquellos de los nuestros que todavía no te conocen, conforme a tu promesa, Señor, de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Señor, tráelos en este tiempo y antes del arrebatamiento de tu iglesia, Señor, al conocimiento tuyo, para que juntamente con nosotros sean formados, Señor, y revestidos para ser la novia de Cristo. Padre, también te pedimos por aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo, Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, los vuelva en sí, Señor, y regresen a tu casa, Padre. Los que, Señor, se enfriaron en su primer amor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de la pasión, Señor, en sus corazones para que se vuelvan nuevamente a ti, Señor. Y Padre, también te pedimos por aquellos que estén flaqueando en su fe, que tu Espíritu Santo los fortalezca, Señor, y todos juntos seamos preparados y revestidos, Señor, para ser la novia en el pronto arrebatamiento de tu iglesia, Padre. Señor, te pedimos también que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, levantamos especialmente a tus ministros, Señor, y
a los líderes, Señor, a quienes les has dado esa responsabilidad, Señor, de predicar tu palabra, de enseñarla, Señor. Que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Señor, apartándonos de toda enseñanza de error, de toda enseñanza, Señor, que no esté conforme a la sana doctrina, que no esté conforme, Señor, a perseguir ese objetivo que es tu voluntad para cada uno de los santos, que es nuestra santificación, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, la obediencia, Señor, a tu palabra y esa necesidad, Señor, de morir a nosotros mismos para que tú crezcas, Señor, y nosotros menguemos, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de la verdad, Señor, de tu palabra y que seamos apartados de error, Padre. Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros en esta noche nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, que nuestras energías físicas sean repuestas, Señor, para poder enfrentar todas las tareas del día de mañana, Padre, con diligencia. Pero también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo y tus ángeles, Señor, vengan a ministrar nuestros corazones en esta noche y activen, Señor, esas semillas de eternidad y de bendición de tu palabra que tú has sembrado en nosotros, Señor, para que se conviertan en vida y vida abundante, Señor, en un estilo de vida continuo en nosotros, Padre. Señor, que mañana seamos llenos de tu gozo, que es nuestra fortaleza, Señor, para poder disfrutar de ese día que tú has hecho para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en ti, Padre. Señor, desde ya te damos a ti las gracias por todas las respuestas a nuestras peticiones, Señor, así como la gloria, la honra y la alabanza, porque sabemos, Señor, que tú responderás nuestras oraciones, porque hemos orado conforme a tu palabra y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esas respuestas, Señor. Y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan un lindo y maravilloso fin de semana lleno de las bendiciones del Señor, y también que les envío un abrazo, saludos a todos ustedes, y esperamos, si Dios lo permite, vernos el próximo domingo por este medio a las 8 de la noche. Saludos a todos, bendiciones y un abrazo.